Imagínate despertar en una Europa donde no hay reyes, ni países, ni leyes claras. Solo campos vacíos, castillos en ruinas y grupos de guerreros que matan por poder. Ahora, en medio de ese caos, aparece un hombre con una idea tan loca como ambiciosa. Unir a todos bajo una sola fe, una sola corona y una espada. Ese hombre fue Carlomagno. ¿Cómo un rey germano logró cambiar el destino de un continente? ¿Y por qué su legado sigue marcando el mapa de Europa más de 1000 años después? Lo que vas a escuchar es brutal, inesperado y muy real. Todo el mundo ha escuchado hablar del Imperio Romano, pero pocos saben que hubo un segundo intento de resucitar ese imperio 1000 años después de su caída. Y no fue en Roma, fue al norte, entre bosques oscuros y tribus salvajes, donde un rey con una misión casi divina decidió rehacer Europa con fuego, hierro y evangelios. Ese rey fue Carlomagno. En este video vamos a descubrir cómo un guerrero analfabeto, obsesionado con el orden y la fe, se convirtió en emperador y cambió el rumbo de la historia. Porque si entendés a Carlomagno, entendés a Europa. Antes de Carlomagno estaban los francos. No eran un imperio, no eran romanos, eran una tribu germánica, ruda, salvaje, impredecible, gente de bosque, de barro, de guerra. Pero tenían algo que los demás no: hambre de poder y una identidad en construcción. Todo cambió con un tipo llamado Clodoveo. Este no era un rey cualquiera, era astuto, y entendió que, para sobrevivir entre tantas tribus enemigas y un imperio romano moribundo, tenía que jugar con las ideas, no solo con la espada. Así que hizo algo impensado: se convirtió al cristianismo. Fue una jugada maestra, porque eso le dio el respaldo de la Iglesia, y con eso, el poder moral para decir: yo soy el rey legítimo, elegido por Dios. A partir de ahí, los francos dejaron de ser solo bárbaros. Se convirtieron en el brazo armado de la fe, y nacía algo nuevo. Un reino cristiano, pero feroz. Uno que empezaría a tragarse todo lo que quedaba del viejo imperio. Los descendientes de Clodoveo, los merovingios, gobernaron por generaciones, pero el poder real empezó a moverse en las sombras. Los llamados mayordomos de palacio eran los que mandaban en serio. Eran como los CEOs del reino, y uno de ellos cambió la historia: Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno. Fue Carlos Martel quien frenó el avance musulmán en Europa en el año 732. Si no lo hubiera hecho, quizás hoy Europa hablaría árabe y rezaría mirando a la Meca. Así de importante fue. Los francos se estaban preparando para algo grande, y ese algo era Carlomagno. Carlomagno no heredó un imperio, heredó un quilombo. A la muerte de su padre Pipino el Breve, el reino franco se dividió entre él y su hermano. Dos jóvenes con demasiado poder, demasiados enemigos y demasiado ego. Pero la historia no tiene lugar para dos Carlomagnos, así que uno de ellos desapareció del mapa, y el otro empezó a conquistar todo lo que veía. Carlomagno era alto, fuerte, de barba espesa y voz grave. Imponía respeto solo con estar ahí. No sabía leer ni escribir, pero tenía una obsesión: expandir la cristiandad. Donde ponía el pie fundaba iglesias, escuelas y dejaba ejércitos enteros vencidos. Su mensaje era simple: o te convertís al cristianismo, o te convierto yo. Uno de sus enemigos más duros fueron los sajones, una tribu que no quería saber nada con el Dios cristiano. Carlomagno los enfrentó durante más de 30 años, les ganó, los bautizó a la fuerza y hasta destruyó su símbolo más sagrado, el Irminsul. Fue brutal y efectivo, pero Carlomagno no era solo guerra, era política. Sabía que para gobernar bien no bastaba con espadas, así que estableció leyes, impulsó el arte, protegió a los pobres, sí, también a ellos, y fundó lo que hoy se conoce como el Renacimiento carolingio, un mini despertar cultural en plena Edad Media. Y entonces, en el año 800, pasó algo que nadie esperaba. Una mañana de Navidad, en la antigua Basílica de San Pedro en Roma, Carlomagno estaba arrodillado, rezando. Cuando el Papa se acercó,
le puso una corona en la cabeza y lo proclamó emperador del Sacro Imperio Romano. ¡Bum! Un rey bárbaro, ahora emperador, el heredero del mismísimo César, pero cristiano. Pero no todo era gloria para Carlomagno. Gobernar un imperio suena espectacular, hasta que te das cuenta de lo inmenso que era, y lo complicado. El reino de los francos tenía su corazón en lo que hoy sería Francia, pero ya para entonces Carlomagno había extendido su poder por una región enorme, la actual Alemania, gran parte de Italia del Norte, Bélgica, Suiza, Austria, Países Bajos y hasta el norte de España. Imagínate controlar todo eso, sin trenes, sin teléfonos, sin nada, solo mensajeros a caballo y mucha fe en que los duques no te traicionen mientras dormís. Y claro, esa fue la gran amenaza, el descontrol. Carlomagno tenía que lidiar con nobles ambiciosos, tribus que no terminaban de rendirse, y regiones enteras que hablaban diferentes idiomas, seguían costumbres distintas y no querían ser gobernadas por un emperador que vivía lejos. Además, la Iglesia, que antes lo apoyaba, empezaba a meter presión. Querían más poder, más influencia, más tierras. Carlomagno necesitaba a la Iglesia para validar su reinado, pero también debía mantenerla a raya para no quedar como su títere. Y a todo eso se sumaban los enemigos externos, vikingos saqueando desde el norte, musulmanes avanzando desde el sur, y bizantinos. Sí, los herederos del Imperio Romano original, que no estaban muy contentos con eso de que haya un nuevo emperador romano en Occidente. El imperio estaba al borde del colapso incluso antes de nacer del todo. Entonces, ¿cómo se hace para mantener unido un imperio tan grande y tan frágil? Carlomagno tenía una respuesta: orden. Todo debía estar bajo control. Si no podía estar en todas partes, entonces debía asegurarse de que su voz llegara a todos lados. Para eso creó algo revolucionario para la época: los Missi Dominici. Eran como sus ojos y oídos, funcionarios que recorrían todo el imperio, desde los bosques de Baviera, actual Alemania, hasta las montañas de Cataluña, y se aseguraban de que las leyes se cumplieran, los jueces no se corrompieran, y los obispos no se pasaran de vivos. También reorganizó la educación, fundó escuelas en monasterios, promovió la lectura, y aunque él mismo nunca aprendió a escribir, se rodeó de sabios que copiaron y protegieron los textos clásicos. Gracias a eso, hoy conservamos buena parte del conocimiento grecorromano. Unificó leyes germánicas con principios cristianos. Su código era duro, a veces salvaje, pero tenía una lógica: mantener la paz, aunque fuera a golpes. Y en lo religioso fue claro, todos bajo la misma fe. Apoyó al Papa, sí, pero no era su subordinado. De hecho, se veía a sí mismo como el protector de la cristiandad. Un emperador que gobernaba no solo tierras, sino también almas. Pero había algo que lo atormentaba. ¿Qué pasaría cuando él muriera? La mañana del 25 de diciembre del año 800, Carlomagno estaba en Roma. Entró a la Basílica de San Pedro para oír misa. Nada fuera de lo común, pero lo que ocurrió ahí cambió para siempre la historia de Europa. En medio de la ceremonia, el Papa León III se le acercó por detrás, levantó una corona de oro y se la colocó sobre la cabeza. En voz alta proclamó: a Carlos Augusto, coronado por Dios, gran y pacífico emperador de los romanos. ¡Boom! En ese instante, un rey germano se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano, un título que no se usaba en Occidente desde la caída de Roma hacía más de 300 años. La corona de los Césares, ahora sobre la cabeza de un bárbaro cristiano. El mensaje era claro: Roma había renacido, pero bajo una nueva forma. Carlomagno no solo gobernaba tierras, gobernaba una idea, una Europa unificada bajo un solo Dios, una sola ley, una sola espada. Y eso era algo enorme. Pero con esa corona también venía una sombra, porque aunque el título sonaba glorioso, lo ponía en conflicto directo con el Imperio Bizantino, que aún existía en el este y también se consideraba heredero de Roma. La tensión no tardó en aparecer. Además, la misma grandeza del imperio escondía su mayor debilidad. Dependía totalmente de él.
Carlomagno era el pegamento que lo mantenía unido. Cuando él muriera, todo ese orden colapsaría como un castillo de cartas. Y eso fue exactamente lo que pasó. Carlomagno murió en el año 814, en Aquisgrán, lo que hoy es Alemania. Fue enterrado en su capilla imperial, y con él empezó a deshacerse el imperio que tanto había construido. Sus herederos dividieron el territorio, pelearon entre ellos y dejaron que el poder se diluyera poco a poco. Pero su legado, ese no murió. El Sacro Imperio Romano sobrevivió de alguna forma por casi 1000 años más, y la idea de una Europa unida bajo principios cristianos, con leyes, educación y cultura, quedó sembrada. Por eso a Carlomagno lo llaman el padre de Europa. Hoy, en Bruselas, el corazón político de la Unión Europea, hay una estatua suya. En las monedas, en los libros de historia, en la identidad misma del continente. Carlomagno sigue ahí. Porque no fue solo un rey. Fue un constructor de civilización. Y aunque su imperio ya no exista, la Europa moderna no se entiende sin él. Si esta historia te atrapó, dale like, suscríbete y activa la campanita.